Hola, ¿qué tal? Soy Laura Martínez Jiménez y en nombre también de mi compañera María Sánchez Ramos queremos presentaros, compartir con ustedes este trabajo titulado Antiguoquismo a la española, aproximación a su articulación mediática desde el caso de El Mundo. Bueno, nosotras hemos trabajado a partir de una palabra que creemos clave, como es la de woke, wokismo, que fijaros que en el año 2024 incluso la Fundeus RAE la barajó entre sus posibilidades para ser nombrada como palabra del año. Es decir, es una palabra que nos puede sonar un poco extraña por aquello también de ser un anglicismo, pero que realmente ha tenido cierta visibilidad, si no mucha visibilidad, desde 2024. Lo que vemos es que esta palabra clave, woke o wokismo, cobra mayor relevancia a partir de finales de 2024 y principios de 2025, coincidiendo precisamente con el que será el marco o uno de los marcos fundamentales de este trabajo, la vuelta a la Casa Blanca, la reelección electoral de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hacemos un pequeño contexto antes de lanzarnos a comentaros los resultados de nuestro trabajo, ¿no? Y porque nos parece importante precisamente para destacar el valor que tiene este trabajo y los trabajos que giran en torno a palabras claves como puede ser el wokismo, que si abrimos el marco no dejan de ser trabajos dedicados a posicionarse críticamente, a denunciar, a estudiar críticamente el arrase de derechos fundamentales que está suponiendo el avance político institucional de las derechas y las extremas derechas sobre todo, ¿no? Lo que vemos desde finales de la década de 2010 es un cambio político, un cambio de ciclo político en Europa y en las Américas también, ¿no? Que muchas autoras denominan guerras culturales, ¿no? En este caso, pues la guerra cultural la va ganando en algún sentido esa internacional reaccionaria, es decir, esa agrupación supranacional o esas amistades supranacionales de partidos de extrema derecha que sobre todo tienen un discurso muy potente en términos de nación, género, clase, sexualidad y etnia y raza, ¿no? Esas políticas conocidas como anti-day, anti-diversity, antidiversidad, anti-igualdad y anti-inclusión, que lo estamos viendo precisamente, como decíamos, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? En 2024, como veíamos antes, encontramos un hito en relación al uso y al abuso incluso del término woke, precisamente de la mano de Donald Trump, ¿no? Este término se populariza con Donald Trump y con otros candidatos y otros presidentes de extrema derecha como Milley, porque se utiliza como una resignificación del sentido inicial con el que se utilizaba la palabra woke, que era una especie de sinónimo de concienciación contra la injusticia social, y estas extremas derechas se lo reapropian para utilizarlo como un descalificativo contra la izquierda que llaman moralista, inquisitorial, naif, pusilánime, ¿no? Funciona como un mal adjetivo. Lo que vemos es que no solo desde las extremas derechas, como nos cuenta el podcast de La Familia Correcta, se utiliza el wokismo o se articula el antiwokismo. También vemos que desde figuras o posiciones de izquierda más o menos se populariza cierta posición contraria o crítica con el wokismo, que en el caso de algunas figuras tradicionales, por ejemplo del socialismo, como Javier Lambán, pues lo critican como una de las causas del declive, por ejemplo, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Para nosotros, además, este discurso wokista o anti-wokista tiene un punto cardinal que es el del antifeminismo también. O como veremos en nuestro caso de estudio, no tanto un antifeminismo beligerante y sí más una defensa del buen feminismo, ¿no? Y el buen feminismo, por supuesto, no es el feminismo de base, los movimientos transformadores feministas que luchan contra, por ejemplo, el capitalismo y el racismo, ¿no? Por ir avanzando por aquí, bueno, nos interesaba sobre todo este planteamiento de Yule Goicoechea, ¿no? Cuando dice que el antiguoquismo es sencillamente una ideología contraria a la justicia social que tiene variantes territoriales, que es lo que nos interesa estudiar aquí, y que sobre todo se centra o que utiliza como sinónimo esta crítica a las políticas identitarias. También lo veremos aquí en nuestro trabajo, ¿no? En el caso de este estudio que os presentamos, nosotras estábamos interesadas, como os comentaba, en estudiar esa articulación española
o nacional del anti-wokismo, del discurso anti-wok. Hemos escogido el caso del periódico El Mundo porque nos parece bueno, pues un centro mediático interesante desde el que estudiar la articulación del antiwokismo en España, por ser el periódico del espectro de derecha más leído en España, y también porque era el de mayor producción en espacios editoriales y en espacios de opinión sobre el wokismo, ¿no? Frente a otros medios de derecha que veis aquí, ¿no? Hemos elegido todo, bueno, nuestra muestra se compone de todos los textos opinativos publicados desde el 1 de enero de 2024, ese año woke, podríamos decir, ¿no? Y hasta el 30 de abril de 2025, que se cumplen en esa fecha los 100 primeros días del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Para avanzar también, pues os mostramos algunos de los principales resultados, ¿no? Bueno, la mayoría de textos de opinión son de autor, están firmados por personas, no son editoriales, ¿no? Vemos que hay una opinión muy masculinizada, hay pocas firmas femeninas que hablen sobre el tema del wokismo. Realmente el wokismo o lo woke o lo anti-woke no es un tema central en la mayoría de los artículos, pero sí es un marco interesante o una palabra clave que activa un marco ideológico, ¿no? Entonces da sentido a todo el texto. Y lo que vemos es que sobre todo lo que concentra la mayor producción de artículos es la llegada precisamente de Donald Trump a la Casa Blanca. Los marcos fundamentales, vemos que la mayoría de los artículos se mueven entre criticar el trumpismo como una ideología o una forma de hacer gobierno radical, absurda, populista, antieuropeísta y al mismo tiempo criticar el wokismo. O sea, hay esa ambivalencia que vemos en el territorio opinativo o editorial del mundo, ¿no? Por un lado, el wokismo se denuncia como peligroso, pero al mismo tiempo también se caricaturiza como ridículo. Entonces aquí, por eso decimos, hay una ambigüedad, ¿no? De algo que es ridículo al mismo tiempo puede ser peligroso, sobre todo para los valores liberales occidentales que defienden estas posturas de derechas, ¿no? En el caso del wokismo a la española, ¿no? ¿Cómo se articula el wokismo desde el mundo, ¿no? Desde un periódico, desde un centro mediático español. Vemos que sobre todo el wokismo se entiende como una importación de Estados Unidos y que además en el caso de España este wokismo o este antiwokismo se articula en torno a los partidos políticos y a la política institucional, sobre todo en torno a Podemos, Sumar, Vox y los partidos en el gobierno, en este caso, PSOE y Sumar, y sobre todo también con el feminismo. Como decíamos antes, no es que en estos artículos se defiendan posturas abiertamente antifeministas o de misoginia popular, pero sí que se utiliza esa vía secundaria o esa tercera vía de defender el buen feminismo, ¿no? Que es ese feminismo eh, que no molesta y que defiende una idea de igualdad formal, constitucional y bien marcada dentro de los límites de la ley, ¿no? Ampliando un poquito más el marco, estos marcos ideológicos, vemos como os ponemos aquí, ¿no? Que las palabras que se asocian o los sentidos que se asocian habitualmente en nuestra muestra al antiguoquismo o al wokismo, perdón, son Trump, sobre todo, o sea, Trump es el protagonista absoluto en la mayoría de los artículos, el feminismo o el antifeminismo, como os decíamos, y luego en uno de cada cuatro textos vemos que el wokismo se asocia a una crisis democrática, a esas políticas identitarias, a caricaturizarlo de nuevo como una ficción, como un delirio, como un pensamiento mágico incluso, ¿no? Y precisamente por ese delirio, no, estos artículos deducen o coligen que se ha desarrollado o se ha llevado a cabo una reacción frente a ese wokismo, ha habido una especie de reacción de hartazgo ante ese wokismo que ha llevado a que muchas personas, especialmente jóvenes, elijan opciones electorales de derechas y extremas derechas, ¿no? Igualmente se vincula el wokismo con esta cultura de la cancelación, en la que no se puede decir nada, ¿no? Según estas voces, y también con posturas dogmáticas, sectaristas, de adoctrinamiento y de nueva hegemonía, ¿no? Muchas veces se habla de esa nueva hegemonía. Bueno, para terminar, para no alargarnos mucho, queríamos compartir algunas reflexiones, ¿no? finales que esperemos que inviten a pensar, repensar sobre este tema y a seguir conectando más trabajos que nos hacen falta sobre este arrase de derechos fundamentales que nosotras hemos focalizado en una palabra clave como wokismo, que
nos permite articular y nos permite operativizar nuestra investigación, pero que insistimos, si abrimos la mirada, este trabajo lo que viene es a posicionarse como otros muchos, desde otras muchas disciplinas, en la alerta crítica o el estudio crítico de ese cuestionamiento de los derechos sociales y humanos, como ponemos aquí, y también de ese cuestionamiento e incluso ese arrase de derechos fundamentales que tienen o van de la mano de intensos procesos y dinámicas de desinformación, ¿no? Por esto también es interesante que estudiemos cómo se articula mediáticamente el wokismo y, si queremos no llamarlo wokismo, discursos de extrema derecha o discursos en contra de la justicia social, ¿no? Por eso, precisamente, creemos que la ridiculización y la criminalización que se hace del wokismo en la mayoría de los artículos, que tenemos que decir que, bueno, que hay distintas posturas y distintas miradas y no siempre hay un ataque tan frontal y tan intenso contra el wokismo, ¿no? Pero bueno, el sentir general de los textos de nuestra muestra lo que nos lleva es a esa ridiculización y criminalización del wokismo, que no deja de ser una deslegitimación, por un lado, de una postura política, en este caso de izquierda, y también una deslegitimación de determinados derechos y vindicaciones, por ser excesivos, como pasa con el feminismo, por ser peligrosos, como pasa con la población migrante, o por ser absurdos, como pueden ser los derechos animales o las políticas medioambientales, ¿no? O sea que todo este marco nos lleva a pensar que o ha naturalizado cierta ridiculización de lo woke o del wokismo, que nos hace gracia, que lo tomamos un poco, ¿no?, a la ligera o que lo ridiculizamos nosotras mismas, y realmente lo que ha habido es un proceso activo de ridiculización del wokismo a base de haberlo manipulado y manoseado por parte de determinados partidos políticos de derecha y de extrema derecha, y también determinadas corporaciones que se han aprovechado durante años de los discursos feministas, los discursos medioambientalistas, los discursos queer, y los mercantilizan para sus propios fines. Por eso nosotros también, y ya terminamos con esto, reivindicamos una reapropiación del wokismo, ¿no? Y la reivindicamos desde la alegría, desde la lucha, desde la rabia y desde el humor, ¿no? O sea, que nos llamemos a nosotras mismas, si estamos en posiciones de izquierda, woke, que critiquemos también con cabeza y con sentido y con reflexividad, ¿no? Qué es lo que se nos escapa, qué es lo que nos están robando de lo woke, qué es lo que se está tergiversando, ¿no? Y también que nos reivindiquemos y que no deje de estar de moda, si queremos, y que no deje de ser un orgullo luchar a favor de la justicia social. Bueno, pues con esto terminamos. Esperamos que os haya suscitado algún interés al menos, y que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia estamos a vuestra disposición. Aquí os dejamos nuestros correos y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.